Gracias. Cuando todos lo tengan, pues me indican con un amén. Malaquías 1, el capítulo 1, verso 13. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice Jehová. Así estaremos orando. Amén. Gracias, Padre amado Señor. Dios mío, en esta Gracias, hora, Dios. Padre. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Vamos a estar tratando un tema que pienso yo que es que sutilmente el diablo está utilizando para poder envolver a todos los que primeramente pues el que está afuera, que no conoce de Dios, lo tiene envuelto y lo sigue envolviendo más y más día con día. Pero también afecta a los que nos decimos llamar cristianos. Bueno, el tema que le he puesto a la prédica es ser íntegros delante de la presencia de Dios. Amén. Integridad sobre todo, amén. Explícitamente en la palabra de Dios, en la Biblia, no está como tal literalmente escrito, pero lo podemos relacionar como una frase común que dice afuera. Precisamente es la palabra que estoy ocupando común. Dice que lo sagrado, dice, no se le vuelva común. Explícitamente en la Biblia no está, pero la Biblia sí habla de profanar, que se relaciona con ese subtítulo que encontré. Profanar dice que es tratar con irreverencia, tratar, dice, con falta de respeto lo que le pertenece a Dios o lo que es de Dios. Eso sí está en la Biblia. Hay muchos ejemplos, vamos a mirar algunos. Pero ese es ese es un problema que se está mirando muy común en nuestra sociedad, en nuestros días, puesto que si han escuchado, se han mencionado otros predicadores, yo no comparto lo que dicen otros predicadores, que dicen ellos y predican muy elocuente y se expresan y dicen que nuestra identidad con Dios, que no debemos perder nuestra identidad. Pero conforme va desarrollándose sus temas, ellos nada más expresan su identidad, pero por el beneficio que pueden recibir de Dios. Pero nunca hablan de cómo mantener la identidad dentro del cristianismo, de cómo seguir adelante en esta vida rectos ante los ojos de Dios, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos guiarnos, de cómo debemos seguir en el camino. Es por eso que quizás difiero un poco, voy a ocupar la palabra identidad ahorita, pero es refiriéndome a cómo podemos llegar a esa identidad, no el beneficio que podemos, porque muchas veces estos predicadores que andan por ahí nada más que no, que tu identidad con Dios, que tu identidad esto y tu identidad. Sí, pero porque nada más ven que la bendición, se refieren a la bendición que van a obtener, de que no les va a pasar nada, puras promesas así raras que la Biblia no especifica eso. Ninguno de los apóstoles, en su mayoría, ninguno de los que predicó y pregonó el evangelio en el tiempo de Dios, ellos ni siquiera unos tuvieron una tumba, como lo podrían decir ahora, decente. Fueron muertos y torturados en condiciones feas, bárbaras, diríamos, en nuestros días. Entonces, ¿por qué hablar de una identidad, de nada más decir quiero la vida eterna, quiero bendición, quiero esto y esto? No. Debemos hablar de la identidad, sí, pero de la identidad que somos hijos de Dios, pero ¿cómo podemos mantenernos en esa identidad? Porque al final del día, si nosotros perdemos nuestra identidad por no obedecer, pues nos vamos a perder, nos vamos a ir al infierno y no hay vuelta de hoja. Entonces, bendito Dios.
¿A qué me refiero con identidad, hermanos? De que ahora comúnmente dicen en las escuelas, quizás esto suena así, ahora está hasta penado, que dicen que los niños que no saben su identidad, no piensan, no saben si son niños o son, cuando los varones no saben si son niños o son mujeres, o al revés, en las mujeres no saben de qué sexo se definen. Eso es lo que está metiendo el diablo ahora en las escuelas. Entonces nosotros tenemos bien identificado nuestra identidad con Dios. Amén. Sí, mi Dios. Aleluya. Por el hecho de que en su palabra está bien específico quiénes son hijos y quiénes no son hijos de Dios. Amén. Amén. Bueno, Aleluya. hay para que me puedan entender un poquito más sobre mantener el respeto, la reverencia en las cosas de Dios y mantenernos. No sé si ustedes, los más mayores, quizás más somos nosotros, yo un poquito, los más mayores, pero no sé si se recuerdan ustedes en nuestros países, a mí me tocó, mi mamá y mis padres pues me compraban mis útiles cuando iba yo a regresar a la escuela cada año, y yo me emocionaba, porque yo iba yo a estrenar uniformes, nos pedían a veces 3 uniformes que uno que para la bandera, que para el ejercicio y el diario. Entonces, pues los padres se esforzaban, ¿no? Y nos daban, yo me emocionaba porque iba a tener libretas nuevas, iba yo a agarrar de esas reglas para medir, lápices nuevos, colores, en fin. Y era la emoción. Pero conforme pasaba ya los días de clase y todo, pues ya se me olvidó que tenía yo zapatos nuevos y ahí andaba yo jugando fútbol. Y pues me los gastaba yo más rápido. Entonces, pero le iba yo perdiendo el interés. Es lo que, no sé si algún día a usted les pasó. Traigo ese ejemplo porque, bueno, me pasó y pues a rato mi uniforme, pues yo lo cuidaba los primeros días, lo trataba de que estuviera planchadito y todo. Y yo me iba en bicicleta a la escuela y a veces se me atoraba el pantalón en la cadena, se me olvidaba metérmelo así a un ladito, apretármelo y se me rajaba. Y pues digo, ¿yo ahora qué le digo a mi mamá? Pero en fin, o sea, pero después decía, pues así se va y le pongo, o que sea. Se inventaba uno algo. Pero lo que quiero decir es que le va uno perdiendo ese interés. Ya para el fin de año, pues ya tenía yo que comprar otro uniforme, porque pues ya el pantalón ya lo tenía todo rajado, los zapatos ya necesitaba yo otros porque me los acabé jugando. No le di la importancia, quizás si le hubiera yo dado esa importancia, hubieran llegado hasta el fin de año. Porque había compañeros que sí cuidaban, pues yo miraba que unos eran más cuidadosos. Quizás pues quizás los amenazaban en su casa, si no se iban a ir descalzos, o no sé. Pero trataban la manera de cuidarlos. Yo miraba, yo entre que sí lo cuidaba y no lo cuidaba, pues, así. Pero había otros muchachos que sí yo miraba que sí cuidaban sus cosas y a veces una libreta la tenían bien cuidadita cuando acababa los 6 meses o el año, depende cómo manejaran el ciclo escolar. Y yo, pues, libretas ya acababan sin hojas. Mi mochila la acababa ya bien rota, me sentaba yo en ella. No tenía yo mucho cuidado, pero al principio sí. Entonces, hermanos, lo que les trato de decir es de que cuando uno llega al evangelio, uno se convierte, uno empieza con ese ánimo. Dice la palabra que el primer amor. Uno empieza con eso. Pero siempre he comparado los caminos de Dios con una carrera de resistencia, no de velocidad. Aleluya. Entonces, uno conforme pasa el tiempo, pasan los días, y si uno no logra mantener ese respeto a las cosas de Dios, es donde empiezan las consecuencias. ¿A qué me refiero con consecuencias? Empiezan las situaciones donde empieza a uno a decir, por ejemplo, y esto sinceramente me pasó a mí, no es que lo vi, no es que me contaron, aunque en donde estábamos yendo, yo trataba la manera de asistir, siempre había muchas cosas que hacer y bueno, en fin. Pero sí llegó el momento donde yo empecé a decir, no, pues ya no voy más a un culto.
por X cosa. Y yo trataba la manera de excusarme. Y encontraba yo una excusa. Porque pues uno hace una excusa válida y la cree y efectivamente va. Entonces, eso es personal, que no estoy hablando de nadie, ni quiero que se malentienda. Entonces, con una excusa, yo trataba, yo dentro de mi corazón sabía que yo necesitaba ir y cumplir y estar, más que nada, cumplir con Dios. Más sin embargo, pues las tareas, todas las situaciones lo agarré como excusa. Pero yo dentro de mi corazón, yo quería, mi alma, siempre, el alma de nosotros siempre quiere uno adorar a Dios, alabar a Dios. Aleluya. Entonces, Sí, mi Dios. me empecé así como ya a faltar un día, un día iba, al siguiente que tocaba no iba, así, hasta que ya dejé de ir. No estoy haciendo alusión al sentir que yo estaba pasando, ¿no? Entonces, se me fue haciendo así como que está bien. Le fui perdiendo el interés poco a poco. Y hasta que pues ya no fui, ya nomás iba yo ciertos días, porque pues, tenía yo que estar ahí. Prácticamente tenía yo que hacer algo como para que estar yo ahí. Yo pienso que si no estuviera yo también eso, ese es el detalle de que yo iba perdiendo ese amor. Sutilmente el diablo pone eso también. Entonces, ahora que nosotros estamos aquí reuniéndonos, sinceramente, hermanos, les digo que la oración que se ha estado empezando, me refiero específicamente, todo lo demás también está bien, pero ha vuelto ese deseo en mí. ¿Por qué? Porque como lo que estoy tratando de expresarle, de que lo que es santo, lo que es de Dios, lo sagrado, se me fue haciendo como que, pues si los demás no van, yo tampoco voy. Yo sinceramente, pues digo, así voy perdiendo el interés. Entonces, en ese detalle tan pequeño, se abre para muchas cosas más. Es por eso que muchas veces desde los altares se empieza a decir, se empieza a predicar algo, se empieza a decir yo esto, yo lo otro, la pura santidad, y yo ya nada más me faltan alas para llegar al cielo. Pero allá afuera es otra cosa. Entonces, Aleluya. el problema de esto es de que nosotros somos diferentes. Somos diferentes en toda nuestra forma de ser porque somos santos, somos apartados para Dios. Amén. Ha habido un debate muy grande sobre cómo vestirse, cómo hablar, cómo presentarse como cristianos. Muchos dicen, Dios solo ve el corazón. Dios dice, algunos dicen, eso no interesa, la vestimenta, porque tanto como hay personas que se visten bien y aparentan una vida piadosa, son todo lo contrario. Y más sin embargo, también hay personas donde dicen, no viste bien, no aparentan una vida regular, común, más tienen un corazón grande para con las demás personas, demuestran amor. Bueno, ¿cómo está eso, no? Bueno, la Biblia habla bien específico y también creo que el Espíritu Santo trabaja en cada una de nuestras vidas. Amén. Ahora, el Espíritu Santo es bien sensible. Cuando usted le habla al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hace sentir en su corazón, esto está mal, esto otro está mal. Ya depende de usted si usted lo hace o no. Si usted no le hace caso en las veces que le habla el Espíritu Santo, inmediatamente ya no le va a hablar. Aleluya. ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué pasa después de eso? Usted no se siente con la libertad para alabar a Dios al 100% cuando está usted en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le está estorbando algo. Aunque uno se hace de la vista gorda, ahí está, y ahí está. Uno adora, uno alaba, uno todo, pero ahí está mellando algo, ahí está mellando algo. Que no, como que no cuadra, no funciona. Santo. Y sí, se llega uno a gozar, pero no se llega uno a gozar en la plenitud que Dios quiere. Eso es lo único que he entendido, porque muchos dicen, no, pero es que en la Biblia no dice que no hagas esto, no hagas lo otro, es esto, es el otro. Sí, no está, pero sí habla bien específico de cuidarnos, Amén. de mantenernos.
crucificaron, cuando fue el arresto de Jesús, cuando Pedro es un claro ejemplo, lo empezaron a decir, le empezaron a señalar, ok, tú hablas como ellos, tú eres como ellos, tú luces como ellos. Entonces quiere decir que hay una diferencia. O sea, los seguidores de Jesús en ese entonces ya había una diferencia. Yo no sé mucho de la cultura allá, no sé cómo se vestían, no sé cómo era en esos tiempos, ¿va? Hay historia, pero no se amplía tanto cómo era la diferencia entre alguien, aparentemente era el pueblo de Dios, pero bueno, eso vamos a tocar un poquito más adelante, pero ya había una diferencia. Entonces, el problema en estos tiempos es de que ya no sabemos, el evangelio se ha tirado como que todo está bien, simplemente yo adoro a Dios y ya está bien. No importa si yo he visto cantantes que, ok, hay unos que están tatuados, está bien, ya no se los pueden quitar, son permanentes. Hay una forma de quitarlos, es dolorosa y es mucho dinero, está bien. Pero también deben comportarse bien en su forma de vestir, en su comportamiento afuera. Siguen fumando, siguen hablando malas palabras, tienen un aspecto, o sea, que no se distingue. Porque también he conocido gente y he visto gente que está tatuada. Dios la rescató de un mundo malo, de un mundo peligroso, de lo peor. Y visten bien. Entonces, dan testimonio, a pesar de todo eso, dan testimonio que Dios está en su corazón. Amén, aleluya. Entonces hay un temor. Pero cuando empezamos así, más en la música, bueno, yo soy músico y quizás los músicos pueden corroborar quizás un poco en esto. Pero pues hoy están haciendo creer. Y sí en ese aspecto estoy de acuerdo de que si bien es cierto, el que hace la canción, el que está cantando y todo, debe manifestar, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, debe manifestar algo diferente a lo del mundo. Hoy usted va a un concierto y no sabe si son cristianos o no, más por lo que está oyendo. Eso es algo tremendo de discernir. Entonces, Aleluya. Bendito. ahí es donde la iglesia, ahora la nueva generación empieza a crecer, los jóvenes, los niños empiezan a crecer sin identidad. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, es que si ellos hacen esto y nosotros no, o sea, Dios nos acepta o no nos acepta, pues yo me tiro como yo quiero. Y me aviento y yo voy así, y ya formó otra ideología. Al rato con los que él en su círculo social donde él se desarrolle, va a transmitir eso. Y es donde se empieza a corromper toda la situación. Cuando Dios ya dijo aquí en su palabra qué es lo que quiere. Entonces aquí leímos que dice, el mismo pueblo dice que qué fastidio es dice. O sea, le traían, o sea, esto ya se viene viendo desde antes, esto no es nuevo, pero ahora aquí es más sutil. Antes se podía ver, se podía palpar más por lo que llevaban. Decían que imagínense, le llevaban a hacer sacrificio, dice, de lo hurtado, o sea, de lo robado. Cuando voy me robo allá una vaca y me la llevo y le ofrezco sacrificio a Dios. O sea, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está lo sagrado que era acercarse a Dios en ese tiempo? Entonces, bueno, lo mismo ahora también. Pues no voy a traer algo robado y ahí está, Dios mío, mi ofrenda, mi diezmo. Pues no, o sea, de hecho no voy a traer bendición, voy a traer hasta la muerte misma, física. Entonces aquí también dice que de lo cojo, de lo enfermo. O sea, ya la gente en ese tiempo ya no distinguía, decía, ¿saben qué? Pues ahí está, es más, me llevo el que está renguito porque pues ese, pues no me va a servir, no lo puedo ni vender, no puedo sacarle provecho. Entonces, mejor entrego ese y ya está. Entonces, de eso se trata esto. Dice que de lo enfermo. O sea, ya no distinguimos, en ese entonces ya no distinguían, ya no le daban el grado de respeto a Dios. Y lo mismo se mira ahora. Ya hoy
en la música. Santo. Simplemente no hay un respeto en cuanto a adorar a Dios. Ya no se diga en la letra, en algunas de plano es saber a quién le están cantando, pero le están cantando a alguien, pero menos a Dios. Aleluya. Entonces, ahora también, como repito, en la vestimenta parece que uno dice, pues está bien, o sea, todos andan así. Ahora ya Dios mira solo el corazón y se agarran de ahí, se agarran de la gracia. Ese es el peor problema que podemos. La gracia sí, Dios extendió su gracia para que todos puedan en este tiempo creer en Jesucristo, que Él vino a morir por ellos y que hay perdón todavía. Una vez que se acaba el tiempo de la gracia ya no va a ser posible eso. Entonces, pero no, de ahí se agarran. ¿Y qué dice Pablo? Dice que seguiremos pecando porque hay gracia. O sea, no. En la Biblia está. Amén. O sea, si el que pecó y el que estaba en pecado, el que vino a los pies de Dios, le dice que ya no peque más. Y ya no practique el pecado, porque dice que los que practican son del diablo. O sea, ahí está. No es de que, pues, no, así no, un poquito. Nadie se fija. O sea, no es eso. Entonces, hay varios versículos donde podemos apreciar, donde dice Levíticos 10:10, donde dice que los sacerdotes también, ponemos con los sacerdotes, lo peor de todo es que con los sacerdotes estaban hablando casi que del pueblo de Dios. En este tiempo es lo mismo. Allá afuera lamentablemente están perdidos, ¿no? Pero dice que no sabían de distinguir lo sagrado de lo común, de lo impuro con lo puro. Si Dios fue bien específico en Levíticos, es el libro que habla de cómo Dios quería exactamente todos los sacrificios, cómo se iban a dirigir en el arca del pacto y todo. Entonces, también está otro verso, ese no lo apunté, donde dice que estos sacerdotes ofrecieron fuego extraño. Dios los mató en el instante. Es algo delicado. Simplemente que no tomamos conciencia de eso. Se nos predica de que el evangelio es promesas, que de empoderamiento, que riquezas, que Dios nos va a prosperar. Sí, Dios nos va a prosperar. Si Dios, como hablaban hace 8 días, sí, si Dios tiene a bien, Dios nos da. Ahora, no siento que tengamos necesidad de nada, porque si comemos, tenemos un techo, tenemos que vestir. Lo demás se le llama diferente. Si Dios lo quiere bendecir a uno, amén, lo bendice y es próspero. Y Dios prospera porque también hubo gente próspera está Job. Job yo creo que era más que el presidente, tenía más dinero en ese entonces. Son personas, David, Salomón fue uno de los que más tuvo dinero. En comparación, ¿no? En su respectivo tiempo. Gloria a Dios. Entonces, pero no, se nos predica un evangelio que sinceramente no podemos llegar a eso, no podemos llegar a tener un beneficio sino antes pagar un precio. Entonces, también en Ezequiel 22:26 dice lo mismo, donde dice que violan su ley. En Éxodo 27 dice que en Éxodo 27 están los mandamientos de Dios, amén, cuando fueron dados al pueblo, los 10 mandamientos, donde dice que no debe uno tomar el nombre de Dios en vano. Y yo me acuerdo que no tenía mucho entendimiento en aquellos años, pero yo me acuerdo que estaba allá, decía, no, que los compañeritos de la escuela, no, que júralo por Diosito, y júralo así. Pues como que si Dios es un amuleto o un algo así como para estar jugando. O sea, Dios ni siquiera tiene que ver en ese asunto, quizás. Pero bueno, en esos años pues yo no lo hacía, yo por no saber, digo, no, pues qué tal si de veras es algo malo y yo a lo mejor no digo. Además, yo voy a la iglesia, ¿cómo andar así diciendo? No, pero los demás, sin conocimiento, sin nada, toman algo que es santo y dicen, pues te lo juro, y sí, te lo juro por Dios, sí, de que no sé qué tanta cosa que se avientan. Entonces, en Hebreos dice también, en 5:12, en Ezequiel 44 también,
También hay un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ese si lo puede leer en su casa. Es en Juan 2:13. Cuando Jesús llegó al templo, que dice que estaban celebrando, iban a celebrar en ese tiempo, iban a celebrar la Pascua. La Pascua, bueno, era un recordatorio recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y fue cuando se empezaron a celebrar la Pascua, cuando Dios hirió a los primogénitos de los egipcios. Bueno, de ahí es donde viene, el pan sin levadura, también las hierbas amargas también que se comían. Entonces, eso era una tradición, era como ya un recordatorio de que Dios lo sacó, de Egipto. Y cuando estaba Cristo en esos tiempos, Él dice que llegó al templo. ¿Y qué fue lo que miró? Pues ya todos saben la historia ahí. ¿Qué había en el templo? Había venta, había comercio. Y era el templo de Dios. Aleluya. O sea, Bendito ahí también Dios. podemos ver que en ese tiempo había también ¿cómo se llaman los sacerdotes? El sumo sacerdote era el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido. Estaban los maestros de la ley, los fariseos que tenían tantas reglas. Mas sin embargo fue tan sutil el asunto que ya en el templo, supuestamente que ellos cuidaban la ley, o sea, todo lo que estuvieron persiguiendo a Jesús porque hacía milagros en el día de reposo, que porque hablaba en nombre del Dios vivo, y bueno, muchas cosas de esa índole. Mas sin embargo ellos estaban vendiendo en el templo, tenían comercio en el templo. No cabe ese contraste. ¿Por qué? Porque si dicen ser ellos bien santos y todo, debían haber respetado el templo. No debieron en primera instancia poner nada de eso. ¿Qué vino y qué hizo Jesús? Lo sacó a latigazos. Santo. Dios se ofendió, pero ellos no. Entonces cuidemos, hermanos, de que nosotros por medio de nuestra vida, esto es individual, que por medio de nuestra vida no vamos a ofender a Dios, no vamos a ser irreverentes ante su presencia, actuando erróneamente. Hay otras cosas que pasan, que cuando, por ejemplo, no sé si usted ha visto, que hay personas que se acercan a la iglesia, y quizás unos llevan años, quizás unos se acercan, unos son nuevos, dicen, Dios mío, necesito esto, Dios mío, tengo necesidad, Dios mío, sáname de una enfermedad terminal, Dios mío, esto acá. Y Dios en su misericordia se los concede. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Llega el momento en que hasta se van de la iglesia. Unos dicen, Dios mío, que quiero mis papeles, que porque esto, que porque el otro. Y tienen un récord, pues sí, lamentablemente tienen un récord malo, mas sin embargo los papeles salen, los documentos salen. Dios obra. ¿Y qué hacen después? Se descarrían, se van de la iglesia, se van a otros lados donde nadie los ve, para que de ahí ya tengo documentos, ya hago lo que yo quiero. Es obvio que después Dios va a tomar control de ese asunto, ¿no? Pero a lo que voy es de que no se le da la importancia, por lo menos ya de pura gratitud voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios me mostró su poder. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, Dios le mostró su poder en grande manera y lo tomó así, común? Ya, ok, ya se me olvidó. Sí, fue en aquella vez que Dios nos dio comida, pan, carne y todo. Pero ya pasó. Entonces, si uno no alimenta su fe, si uno no alimenta esa fe que uno tiene en Dios, va a ir mermando. La fe es algo bien importante en la vida del cristiano. Si usted no alimenta esa fe y usted no se esfuerza, porque esto venía yo comentando, no me acuerdo si a mi esposa o a mi suegro, esto es de forzarse uno también, de poner uno el primer paso. Porque así por de pura gana, hermano, pues yo también me quedo durmiendo.
Es más, es fin de semana, toda la semana estuve trabajando duro. Esto es también de que uno ponga su parte. Esto cuesta. Si no, imagínense los apóstoles, o sea, hubieran estado bien, ¿no? Carros de lujo, carrozas en aquel tiempo, no sé, palacios, todo bien, bien detallado, ¿no? Entonces, no, imagínense, ahorita pues estamos siendo perseguidos porque estamos siendo perseguidos. Pero fíjense, algo escuché ayer, estaba yo escuchando y decía un predicador, decía que por qué tenerle miedo a alguien que ya está derrotado. Si el diablo ya está derrotado, ¿por qué tenerle miedo? Eso tocó mi vida, hermano. Porque a uno está aquí, está tratando de pelear, pero también uno necesita también recibir. Entonces, ahí está. Me quedé pensando en eso y meditando, digo, ¿por qué tenerle miedo a alguien que ya está derrotado? Ya Dios lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros creemos en un Dios vivo. La otra vez predicaba yo y hablaba yo sobre cuando Jesús, cuando Moisés dijo que, ¿y qué les voy a decir cuando yo llegue a Egipto? Que ¿quién me habló? Diles, yo soy el que soy. Con autoridad, simplemente ese nombre ya pesa. Amén. Cuando fueron a arrestar también a Jesús, cuando él, yo soy el que soy. Dice, ahí buscan en la palabra, dice que se cayeron. Santo Jesús. Se estremecieron y se desplomaron. O sea, no estamos hablando de una persona, de una creencia que quedó registrada en los libros de historia. Estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios que, vuelvo a la palabra, nos dio una identidad donde la identidad se basa en la obediencia. Aleluya. También escuché otra que me caló, me puso a pensar y me dijo, dice, ten cuidado, dice, si tú nunca te topas al diablo de frente. ¿Por qué? Dice, porque puedes ir en la misma dirección de él. Santo. Tienes que tener cuidado de eso. Si en tu vida siempre vas así, todo en un camino de flores, de rosas, bonito, adornado, con el aire dándote el sereno, todo así, o sea, como que algo está pasando. Algo está pasando porque sí, hay tiempos de refrigerio, hay tiempos donde Dios está en el asunto y todo está en paz. Dios nos manda a procurar la paz con todos. Pero eso lo hace, usted lo siente en su corazón. Eso usted lo siente en su corazón que es Dios. Aleluya. Pero si todo el tiempo va así, como que nada es nada, se le atraviesa ni una piedra en el camino, como que hay que ponerse a pensar algo, o voy en dirección buena o voy junto con el diablo. Aleluya. Porque así están las cosas. Bendito Dios. Entonces, procuremos que nuestra vida, mientras estemos en esta vida, vamos a estar siempre con esa batalla, porque el diablo está haciendo su trabajo. Pero procuremos estar en el camino, procuremos estar adentro de ese camino que nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios nos habla que nosotros somos templo. Amén. Debemos de cuidarnos. Ya si Dios nos dio ese privilegio, Dios también nos habla que somos linaje escogido. Hermanos, también yo he sentido el constrictado el alma. He sentido persecución. He sentido que mi vida en ocasiones está en peligro, en lo que llevo de mi vida. Pero una vez nada más uno confíe en Dios. Es fácil así decirlo, es cierto, ahorita que ya quizás he pasado algunas situaciones, pero ahora si viene otra, les aseguro, hermano, la oración es la que ahorita, hoy, en estos días, desde que empezamos la oración, a mí me ha levantado todavía más, me ha fortalecido, me ha estado ahí respaldando. Bendito Jehová. Eso, Aleluya. eso es indiscutible. En Primera de Tesalonicenses, ese sí lo vamos a buscar, 5:23. Gloria a Jesús. A veces la gente quiere debatir en ciertas áreas, hermanos, donde cuando la Biblia ya está escrita, lo que Dios dijo ya está escrito.
Primera de Tesalonicenses 5:23. Me acuerdo que una vez estaba yo buscando cómo contrarrestar, ¿verdad?, todos los ataques que estaban viniendo, que la Biblia no habla de esto, la Biblia no habla del otro, la Biblia no esto. Y aquí dice en su palabra, dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, hay que analizar bien cómo está hablando. Dice por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si yo pienso que si Dios hubiera querido que nada más fueran, o sea, así como dicen que nada más lo de adentro es lo que importa, nada más hubiera dicho en espíritu y en alma, y se saltaba esa otra palabra y decía, y seguía continuando, va con el texto, pero aquí dice en espíritu, alma y cuerpo, Amén. sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también dice que en Salmo 51:7, vamos a buscar Salmo 51:7. Dice, aquí el salmista dice, purifícame, dice, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Yo nomás les quiero dejar con esto, hermano, que les insto a que seamos íntegros en todos nuestros caminos, en el círculo social donde nos movamos, sea trabajo, escuela, casa, en donde usted se desarrolle, donde usted esté presente, aún en la tienda, si usted va al mandado, les insto a que ustedes puedan seguir manteniéndose íntegros, porque eso es lo que nos va a llevar a la eternidad que habla la Biblia. Amén. Sigamos orando, sigamos clamando, hermanos. Toda la Biblia habla sobre clamar y ahí es donde está la respuesta. Amén, aleluya. Sigamos hacia adelante, hermanos. Recordemos que esto no va a ser fácil. En la Biblia también no entiendo por qué los otros predicadores hablan de cosas. Hay una palabra que utilizan en México mucho ahorita, es de ser alucines. Que se sienten que todo es fantasía, todo es riqueza, todo es poder, así, pero así, de la nada. Sinceramente, hermanos, la palabra de Dios habla de que va a haber persecución, de que Esteban fue apedreado, Pablo en aquel tiempo, Saulo fue testigo de eso. Gloria a Jesús. Todos los parece que Juan fue metido aceite. Hermanos, no está fácil. Lo que nos hagan ahora, Dios también habla en Mateo 24, Amén. que algunos serán llevados a la cárcel. Lo estamos viendo ahorita con los arrestos que están haciendo. No los están agarrando, mira, por favor, pon las manos atrás. Lo están llevando al suelo. O sea, ir a la cárcel no es de que te llevo cargando y vamos, no, los llevan con todo lo que incluye te vas a la cárcel, te vas a prisión. Y va a llegar el momento en que va a haber persecución de la iglesia, Santo Jesús. donde nuestra vida va a estar. Entonces ahí es donde vamos a ser probados. Esto todavía no va a pasar esto va a pasar antes de todavía de que sea el arrebatamiento. No estamos exentos de estas situaciones. Gloria a Jesús. Y yo le pido a Dios mucho que yo personalmente, yo y mi familia, les dé el valor a ellos también en un momento determinado, porque van a tratar de separarnos. Que en un momento determinado ellos tengan el valor, que ellos tengan la conciencia de decir yo le sirvo a Dios y tomen una decisión correcta en ese momento. Amén, gloria Y que a mí me den fuerzas también, porque ahorita dejan de asada me como 3 tacos, pero ya a la mera hora. Vamos a ver si es cierto que se aparezcan con un arma, que te golpeen y te digan niega a tu Dios. Pero eso es si nosotros nos mantenemos alimentando nuestra fe. Aleluya. Respetando lo que es de Dios, lo de Dios es de Dios y Él se respeta. Al pecado se le llama pecado y no se confunde. Dios dice bien específico lo que es pecado y lo que no es. Y alimentándose diario con la palabra de Dios,
nunca va a pasar eso de que podamos navegar. Y si un día llegamos en esas aguas donde perdemos la noción de qué es lo santo y qué es lo común, ahí están nuestras rodillas. Amén. Nuestras rodillas y reconocer, amén. Gloria Cerramos a Dios. nuestros ojos, amén. Vamos a Gracias, orar. Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios mío, te damos Aleluya. gracias, Dios eterno, porque Gloria a mi Dios amado. Gracias. se ha expuesto, Dios mío, la palabra.